Oiga lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 37 en adelante. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Quiero invitarle para que meditemos en este tema al cual le he titulado Los peligros de los últimos tiempos. Y precisamente quiero iniciar en esta noche hablándole de este tema o de estos temas. Más en estos días siguientes vamos a estar tocando todo Mateo 24 con la ayuda del Señor, más en forma, mirando lo que es la profecía, la palabra profética, lo que es la escatología, el mensaje de Dios para los últimos tiempos. Pero hoy quiero iniciar primeramente con esta porción que encontramos aquí mismo en Mateo 24. Y miramos cómo nos habla el Señor precisamente de esos últimos días, de los días en que ha de venir el Señor Jesús de regreso. Él dio una promesa en muchos lugares de la Biblia. Él dijo: si me voy, volveré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando el Señor ascendió a los cielos, dice que los discípulos se quedaron mirando cómo se perdía en aquella nube, y dice que aparecieron dos ángeles, dos varones con vestiduras blancas, y les dicen a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que es llevado en una nube, así mismo volverá una vez más. Aleluya. Ese es el día añorado, anhelado, esperado, que estamos esperando. Ese regreso de nuestro Señor, esa venida de nuestro Señor, donde Él viene a levantar, a recoger a su iglesia. Ahora vamos a estar comenzando con estos puntos que nos menciona acá la palabra. Cómo habla de qué debemos de esperar en los últimos tiempos, antes de la venida, cuando se aproxime. ¿Cómo va a estar este mundo? ¿Qué es lo que se va a mirar? Le comienzo con esto. En estos días hay mucha gente por ahí escandalizada, preocupada, estorbada, diciendo: hermano, ¿será que ya va a entrar la marca de la bestia? Se dice que Obama va a comenzar a marcar a los ciudadanos de este país. Hace unos días una hermanita se acercaba a mí y me decía: hermano, yo ya estaba con mis cosas listas para irme para El Salvador, porque escuché de eso de la marca y yo no me quiero dejar marcar. Me voy para El Salvador, aunque tengo muchas cosas acá y lo pierdo todo. Mis hermanos, hay tanto sensacionalismo y tanta falta de madurez y de entendimiento en la palabra del Señor para entender y asimilar lo que realmente se ha de cumplir y cómo se ha de cumplir. El orden de los últimos tiempos, el desarrollo y el cumplimiento de la palabra y de las profecías de acuerdo a lo que Dios establece en la palabra. Preguntará usted: hermano, ¿usted no cree en la marca de la bestia? Claro que creo, la palabra lo dice. ¿Usted no cree que va a suceder eso? Claro que lo creo, pero creo que cuando eso suceda, primeramente dice la palabra que no va a haber donde se esconda. No va a ser que me voy para El Salvador, me voy para México, me voy para Guatemala y ahí me refugio y ahí me olvido de los problemas. Eso va a ser un gobierno mundial, un control absoluto, que nadie podrá comprar ni vender ni hacer nada sin tener esa marca. Así que no piense que partiendo a su país de origen va a escapar de ese problema. De ese problema no se escapa yendo o huyendo a un lugar geográfico. De ese problema se escapa huyendo a un lugar celestial, en los
los brazos de Cristo Jesús, creyendo en nuestro Salvador. Él es nuestro refugio, Él es nuestra salida, Él es nuestra solución, Él es nuestra escapatoria, Él es nuestra arca en la que hemos de ser salvos. Yo no estoy esperando ver la marca de la bestia, yo estoy esperando el arrebatamiento de la iglesia del Señor, donde la iglesia volará con el Señor, se irá a la gloria con el Señor, antes de que se manifieste directamente ese personaje conocido como el anticristo, antes de que comience todo ese proceso ya en acción a manifestarse completamente la marca de la bestia y toda esa profecía, es porque la iglesia ya fue arrebatada. Así que si usted se preocupa por eso, es porque está pensando quedarse, es porque está pensando cómo escapar de ese problema. Repito, yo no estoy pensando en cómo escapar de la bestia, o cómo escapar de la marca, o cómo escapar de ese problema. Estoy esperando el arrebatamiento de la iglesia del Señor, lo cual está a las puertas, lo cual está cerca, lo cual está pronto para acontecer. Eso es lo que debemos de estar esperando. Amén, mis hermanos. Entonces no se turbe, no se confunda. Dice la palabra del Señor en Lucas: cuando veáis que todas estas cosas comienzan a suceder, erguíos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Vuestra redención está a las puertas. Entre más usted mira que viene el proceso del cumplimiento de las profecías, quiere decir que más cerca está la venida del Señor. ¿Sí me explico? Quiere decir que si la marca de la bestia puede ser en un año o en un mes, pues quiere decir que el arrebatamiento tiene que ser antes, tiene que ser mucho antes de que entre eso. Así que lo que nosotros debemos de estar, no es estar preocupado si me va a pasar esto, si me va a pasar lo otro, sino estar preparado para recibir al Señor con fe en el corazón, con vestiduras blancas, buscando esperarle, diciendo: heme aquí, Señor, te estoy esperando. Ven, Señor, ven. La iglesia dice: ven, Señor, ven. El Espíritu dice: ven, Señor, ven. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces la iglesia debe de estar esperando ese hermoso acontecimiento, y no turbada o confundida por cosas que realmente sucederán. Sí sucederán. Yo no digo que no va a suceder, tampoco no digo que se viene preparando todo el camino, porque sí se viene preparando. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo del apóstol Pablo. Desde aquel tiempo él dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción todo ese misterio, ya está en acción todo ese desarrollo. Pero dice: hay quien al presente lo detiene para que no se manifieste. Lo que lo detiene, quien lo detiene, es el Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Mientras la iglesia está en esta tierra, el mundo no puede quedar en tinieblas. Mientras la iglesia está en esta tierra, el mundo no se puede corromper completamente, porque somos la sal, somos la luz. Pero cuando se quita la sal y se quita la luz, este mundo se corrompe y este mundo se queda en tinieblas. Ese día es cuando la iglesia es arrebatada para estar con el Señor en gloria, para estar en la presencia del Señor. Aleluya. Dele un aplauso al Rey en esta linda y hermosa oportunidad. Pero ya estaremos entrando en esos puntos y en esos temas minuciosamente, detalladamente, para examinarlos. Pero hoy quiero comenzar con esto. Vea cómo nos dice la palabra. Mateo capítulo 24, versículo 36, primeramente dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Cuántas veces ha escuchado uno en estos últimos tiempos que se dice que en tal día, que se decía ahora de diciembre, según el calendario maya, que se iba a acabar el mundo, que no sé qué, que no sé cuántas cosas? Y hay tanta gente tan dada a las filosofías y huecas sutilezas, que se preocupa por cualquier cosa que escucha por ahí,
por no tener un fundamento sólido en la palabra del Señor. Entonces hay tantas cosas que se han oído, que se han dicho, tantos hombres que han dicho que para tal fecha se termina el mundo, que para tal fecha pasa esto, que para tal otra fecha viene el Señor. Pero si leyéramos un poquito la palabra, dice la Escritura: pero el día y la hora nadie lo sabe. Así que desde el momento que alguien se atreve a poner fechas y días, es el error más grande y la señal más grande que ese es un farsante que no está basado en la verdad. ¿Sí me explico? Porque la palabra dice lo contrario. Entonces dice: porque el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Versículo 37. Entonces ahora nos da bases fundamentales para entender el proceso y el desarrollo. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Detengámonos un poquito ahí y analicemos. Dice el Señor: ¿quieren saber cómo va a ser esto? ¿Quieren saber lo que va a pasar antes de que venga, antes de esa venida, antes de que suceda esto? Dice: les voy a dar un ejemplo. Es como en los días de Noé, que los hombres estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, comprando y vendiendo. Estaban haciendo de todo, hasta que llegó el diluvio. Se cerró la puerta del arca y no hubo más oportunidad para ellos. Fue demasiado tarde. Ahora, cuando yo comienzo a leer estas escrituras y comienzo a analizarlas, me doy cuenta de algo muy importante. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo eran los días de Noé? ¿Qué pasaba en los días de Noé? ¿Qué era la situación en aquellos días? El versículo 38 nos explica: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo analizo eso y digo: Señor, ¿cuál es el problema con estar comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento? ¿Será que es malo comer? ¿Será que es malo beber? ¿Será que es malo casarse o darse en casamiento? O sea que si uno escucha que hay muchas bodas, en cierta ocasión me decía una hermana: hermano, yo creo que sí estamos en los últimos días. ¿Por qué? Le preguntaba. Me dice: porque hay muchas bodas, ahora al último se están dando mucho en casamiento. Definitivamente lo que es no entender la Escritura. El Señor está diciendo aquí, está poniendo un ejemplo, y está poniendo un ejemplo muy importante que encierra un significado muy especial, un mensaje muy especial que debemos entender. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Que así será la venida de Cristo Jesús. ¿Cómo será? Como en los días de Noé. ¿Y cómo fue en los días de Noé? Que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué significa eso? Repito, ¿es malo comer? ¿Es malo beber? No, yo no veo nada de malo en yo como. ¿Usted no come? Yo creo que todos comemos y bebemos, ¿verdad? Todos nos casamos. Bueno, no todos nos hemos casado, pero muchos se casan y se dan en casamiento. No es malo casarse. No es malo dar ese paso, ¿verdad? Es una bendición. La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Es una bendición hermosa y especial el casarse, que un joven, una jovencita se conozcan y se entiendan y pidan la bendición de Dios y vayan a contraer matrimonio. Eso no es un pecado, eso no es algo malo.
Eso no es algo negativo. Pero entonces, ¿por qué la palabra, unas de las señales más claras y más evidentes de lo que nos habla como algo que sucedería en los últimos tiempos, dice que sería como en los días de Noé, y que así como en aquellos días se casaban y se daban en casamiento, así será la venida del Hijo del Hombre? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. De lo que está hablando ahí, mis hermanos, no es tanto que sea malo el casarse, el darse en casamiento, el comer o el beber, el ir a algún restaurante y comer algo y disfrutar una comida rica. Eso no es malo, eso no es un pecado. Pero ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? El primer punto del que le quiero hablar es reconocer las señales de los últimos tiempos. Y lo segundo, le quiero hablar de aprovechar el tiempo. Al reconocer el tiempo en el que estamos viviendo, debemos de aprovecharlo. Pero lo primero, reconocerlo. Cuando miramos que se casaban, se daban en casamiento, cuando miramos que comían y bebían, que hacían todo aquello, repito, eso no es malo. ¿Cuál es lo malo? ¿Cuál es el pecado? El pecado, lo malo, es que lo que está diciendo aquí es que estaban tan distraídos en la vida cotidiana, en la vida práctica. Es que estaban tan distraídos, tan ocupados en su vida personal, pensando en sus cosas. No necesariamente cosas malas, porque muchas veces solamente asociamos las señales de los últimos tiempos con cosas malas. Pero la señal más grande de los últimos tiempos no va a ser simplemente cosas malas. Le voy a decir por qué. Cuando pasan cosas malas, le pongo un ejemplo. Llega un terrible terremoto, temblor aquí a Los Ángeles, como han llegado años atrás, y usted mira las iglesias llenas que no cabe la gente. Corren todos a la iglesia. Quiere decir que cuando hay catástrofes, cuando hay situaciones desagradables, feas en todas las áreas, eso acerca a la gente a que busque de Dios. Pero cuando sea la venida del Señor, va a estar todo, dice, como en los días de Noé. ¿Qué quiere decir eso? Muy ocupados cada quien, haciendo negocio por aquí, haciendo aquello por allá, comprando por aquí, vendiendo por allá, comiendo aquí, comiendo allá, pensando en casarme, pensando en esto, pensando en lo otro. ¿Es malo eso? No, no es malo cuando hago tiempo, tengo tiempo para honrar a Dios en primer lugar, servir a Dios en primer lugar. No es malo comer, no es malo comprar, no es malo casarse, no es malo darse en casamiento. El problema es que en los días de Noé, lo que está mostrando aquí la palabra es que estaban tan ocupados que no tenían tiempo para Dios. Estamos en un país, este país de Estados Unidos, donde se vive una vida apresurada, una vida tras el reloj, corriendo de un lado para otro, hacer esto, hacer lo otro, y se ve el tiempo y no alcanza el tiempo, y hay que hacer una cosa y hay que hacer otra. Ten cuidado que en todos tus afanes, que en todos tus planes, que en todos tus deberes, ten cuidado que no te olvides del más importante, el hacer tiempo para el Dios de los cielos, en acordarte de servir a Dios, de amar a Dios, de buscar a Dios, de alimentar tu alma, porque ese es una de las señales más grandes de los últimos tiempos. Que la gente estará ocupada en sus rutinas, en su vivir, en su caminar. Repito, no necesariamente haciendo cosas malas. Puedes estar haciendo cosas buenas aparentemente, pero irte al infierno porque nunca tuviste tiempo para Dios, porque nunca te acordaste de Dios. Estaba ocupado. Dios mío, tú me comprendes. Yo tenía que trabajar, Señor. Dios mío, tú me comprendes. Yo tenía que casarme y hacer mi vida y pensar en mi futuro. Dios mío, tú me comprendes. Yo tenía que pensar en mis hijos. Señor, mi carro me quitaba todo el tiempo, tú sabes. Y cada quien tiene ocupaciones que lo hunden, que lo absorben, que lo atan. Por eso el apóstol Pablo dijo: cualquiera que se enlista en las filas del Señor, dice, y se enreda en los negocios de la vida, no es digno de ser soldado del Señor. El joven se enreda en el estudio, se enreda en todo ello. ¿Es malo estudiar? No.
Yo le aconsejo a todos los jóvenes que puedan estudiar, que estudien, que se preparen, pero que no te enrede y te aparte del Dios de los cielos, ni el estudio, ni una carrera, ni un trabajo, ni ninguna cosa de esta tierra, porque esa será tu destrucción, esa será tu desgracia. El mundo estará ocupado en sus afanes. El mundo estará dormido, adormecido, queriendo prosperar, queriendo tener más, queriendo lograr, queriendo aquí, queriendo allá. Y el mundo vivirá egoístamente pensando en su propio placer, pensando en solo disfrutar más, tener más, conseguir más. Así va corriendo este mundo. Es una corriente terrible. Tienes tan poquito, tú deberías de hacer más, deberías de trabajar más, deberías de aquí, deberías de allá. Y lo quieren meter en esa corriente que le quite el tiempo para lo más importante. Lo primerito es el Dios de los cielos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No dejes que nada ni nadie te aparte del Señor. No dejes que nada tome la prioridad por encima de tu Dios. Él debe de ser el primero. Él tiene que estar encima de todo. Si lo honro a Él y lo amo a Él y le sirvo a Él, y Dios me permite hacer esto otro, hazlo. Pero será lo segundo, lo tercero, lo cuarto o lo quinto, pero Él siempre seguirá siendo el primero. Aleluya. Él merece el primer lugar. Él demanda el primer lugar. Él reclama el primer lugar. Él dice: no dejes que la corriente de este mundo te quite la visión. No dejes que la corriente de este mundo te enrede en el sistema que vive. Ese es el peligro, uno de los peligros más grandes. Estar con ese problema, estar distraídos, estar enredados en los negocios de la vida. No es malo emprender negocios en la vida. Lo malo es que me enreden esos negocios y me aparten de mi Dios. No es malo tener dinero. Lo malo es que el dinero me tenga a mí. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No es malo tener metas y sueños, pero es malo cuando tus metas y sueños están ligadas y pegadas solo a esta tierra y no tienes sueños ni metas para el reino celestial. Tu primer sueño, tu primer meta, tu primer anhelo tiene que ser espiritual, celestial, para con tu Dios. Tu compromiso, tu vida. Cuando recibiste a Cristo Jesús en tu corazón como Señor, le dijiste: yo voy a ser tu siervo, voy a ser tu esclavo, tú serás mi Señor. Y nos hemos acostumbrado a tratar al Señor como el criado, como el siervo. Señor, ayúdame aquí. Señor, haz esto, dame esto. Señor, esto otro. Señor, ¿por qué no me has dado lo otro que te pedí? Y queremos que el Señor venga y nos ayude en nuestro camino extraviado y desviado que muchas veces llevamos. Cuando lo que debemos de hacer es caer rendidos a los pies del Señor de señores y del Rey de los reyes, y decir: Señor, heme aquí, habla porque tu siervo oye. ¿Qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo emprenda? ¿De qué manera quieres que te sirva? ¿De qué forma quieres que dé testimonio de ti? Señor, ¿cómo quieres usar mi vida? ¡Qué hermoso es cuando emprendes metas, pero con el Rey en tu vida como el centro, como el que es el que te guía, el que te gobierna, el que te dirige? Qué hermoso es que sea Él el que guíe tus pasos, el que ordene tus pasos. Aleluya. Entonces dice la palabra: será como en los días de Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estarán comiendo y bebiendo. Vuelvo a repetir: ¿qué tiene de malo comer? Nada. ¿Qué tiene de malo beber? Nada. Casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Afanados, desviados, desorientados en su mundo, ocupados. El mundo no tiene tiempo para Dios, y en veces el cristiano no tiene tiempo para Dios. Y cuando no tenemos tiempo, ese es el mayor riesgo. Vamos a la palabra y veamos algunas escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5.
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, ninguno que pelea esta batalla se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando dice sufre penalidades, está diciendo va a haber menosprecios, va a haber críticas. Al joven le van a decir: pero mira toda la juventud que tienes por delante, mira, tienes las fuerzas, tienes la hermosura, tienes la libertad, disfruta ahora que eres joven, ve aquí, ve allá, haz esto, haz lo otro. Y muchas veces hablo de cosas que no son agradables a Dios, y muchas veces tiene que decir no, no, no. Pero ¿qué haces ahí perdiendo el tiempo en una iglesia? Esperando a mi amado, esperando a mi Señor, esperando al dueño de mi alma, esperando a mi Salvador, esperando a aquel que salvó mi alma y que la pagó con un precio muy caro. Dice el apóstol a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le agrega y le aclara y dice: ninguno que milita, ninguno que pelea esta batalla se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Repito, no está diciendo que no tengamos ningún negocio en la vida, porque cuando vas a trabajar estás envuelto en un negocio. Es decir, tú ejerces, desarrollas un trabajo por un salario, te están pagando por lo que haces. No es malo el que tú hagas un negocio, o estés en un negocio, o trabajes en un negocio. Un supermercado es un negocio, una fábrica es un negocio, prácticamente los diferentes lugares donde trabajamos es un negocio. El punto no es de que sea malo estar en un negocio, el punto es de que no te enreden los negocios de la vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, porque te van atando, te van cautivando, te van limitando y te van apartando de Dios. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra, porque me va orillando aquello más y más. Esa no es la voluntad de Dios. Ese es uno de los mayores peligros de los últimos días. Es lo que está diciendo el Señor en Mateo 24. Será como en los días de Noé, que comprarán, venderán, se casarán, se darán en casamiento, comerán y beberán hasta que venga el Señor y los sorprenda. Repito, no es malo aquello, pero todo lo que quita al Señor de tu vida como el primero es malo, es peligroso. Y el mayor peligro no son las cosas malas, el mayor peligro son las cosas que parecen buenas, pero que nos hacen indiferentes a una relación con Dios. Las cosas malas por sí mismas se anuncian, por sí mismas nos despiertan, por sí mismas nos aperciben una catástrofe, un golpe, una situación terrible que pasó, un accidente, un terremoto, lo que haya pasado. Todo eso por sí mismo nos alerta, nos advierte, nos despierta y decimos: tengo que buscar a Dios. Por eso le decía, cuando uno mira que hay catástrofes, las iglesias se llenan, llegan solitos sin que tenga que salir a evangelizar. El problema es que pasa el terremoto y se vuelven una vez más a su vida cómoda, porque solo mientras hay miedo se busca a Dios por miedo. No se le busca por amor, porque no se le conoce. Pero el que conoce a Cristo no le sirve por miedo, le sirve porque le ama, le sirve por amor. Aleluya. Estamos comprendiendo. Venga conmigo a la palabra.
Y vamos y veamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 en adelante. El Señor Jesús en cierta ocasión reprendió a los fariseos y les dijo: ustedes, si miran que el cielo está de una manera, dicen va a llover. Si miran que hay ciertas señales, dicen va a ser frío, va a pasar esto. Saben reconocer los tiempos, pero les dice: hipócritas, porque no saben reconocer el tiempo espiritual en el que estamos viviendo. Una de las señales más terribles del último tiempo no son los acontecimientos, repito, acontecimientos sobrenaturales que a cualquiera lo despiertan y lo hacen entender que tiene que prepararse. Uno de los peligros más grandes es la vida cotidiana, la vida tranquila. Enredarte en quehaceres, en negocios, en una vida donde piensas en esto y en lo otro, en comer, en beber, en casarte, en darte en casamiento, en comprar y en vender, en hacer, en ir aquí y en ir allá, el tener esto y el tener lo otro, en lograr aquí y en lograr allá. Y repito, no porque sea malo el tener esos deseos, sino que el peor problema es que todo eso nos enfría espiritualmente si no tenemos cuidado. Es el mayor peligro. Todo eso nos hace indiferentes a las cosas de Dios, nos adormece, y eso es lo que puede hacer que perezcamos y que nos quedemos. Veamos qué dice la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vea usted lo que el apóstol Pablo habla y dice, porque primero, si usted lee el capítulo 4, el contexto de esto, está hablando del arrebatamiento. Antes del versículo 1 del capítulo 5, usted lea un poquito atrás y está hablando del arrebatamiento. Está hablando de cuando el Señor vendrá a arrebatar a su iglesia. Luego comienza a decir en el capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué razón, Pablo? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Cuando menos lo espera uno, cuando menos se imagina, cuando todo está muy tranquilo, confiados. ¿Cuál es uno de los peligros grandes de los últimos tiempos? La confianza vana del hombre, no en Dios, sino en sí mismo. Cuando se confía uno, descuida las cosas. Cuando uno se confía,
deja las puertas abiertas en la casa. ¿Para qué cierro la puerta? ¿Para qué cierro la ventana? Cuando se confía uno deja las puertas del carro abiertas y hasta la ventana abierta. Se confía, porque uno dice, bueno, no se roba nada, no pasa nada, está tranquilo. Y en veces cuando más se confía, ahí es cuando llega el golpe, ahí es cuando llega el problema, cuando menos espera uno. Y aquí mismo lo dice, será como el ladrón la noche, cuando menos lo esperemos. Quiere decir que si alguien dice, ya viene, ya va a ser este próximo, ahora en marzo del 2013, dice, cuando menos se lo imaginen, cuando menos lo esperen, el día que nadie dijo, el día que nadie mencionó, el día que nadie se imaginó, ese día llegó el Señor. Vea cómo dice el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Qué tremendo. Mas cuando digan paz y seguridad, cuando el hombre se siente más, supuestamente más en control, estoy tranquilo, tengo todo, tengo esto, tengo lo otro, tengo allá, todo va bien. Cuando el hombre se sienta más seguro, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces veamos que el peligro que el apóstol Pablo está marcando no es de que el Señor va a venir cuando todo se escuche que está alborotándose y hay ruido por aquí, ruido por allá, y todos están esperando, ya viene por todo lo que está pasando. No. Dice el Señor, la venida del Señor en cuanto a los tiempos va a ser cuando todos digan paz y seguridad. Todo está tranquilo, todo va bien, todo va mejorando, todo va caminando muy bien. Ahí está el peligro y el riesgo de que ahí venga el Señor. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Por eso el Señor en Mateo decía, será como en los días de Noé, cuando compren, cuando vendan, cuando coman, cuando beban, cuando se casen y se den en casamiento. O sea, todo tranquilo, un ambiente tranquilo, una vida cotidiana, una vida cómoda, una vida donde se está caminando sin problemas, tranquilo, sin preocupaciones, no se dice nada, no se oye nada, todo se mira bien. Ahí vendrá la venida del Señor. Entonces, mis hermanos, una de las cosas que tenemos que velar y orar sobre todo nosotros y cuidar es la comodidad espiritual, es el no ser arropados, abrigados por el sistema, por el estilo de vida, por la comodidad, por el desarrollo práctico de la vida, para que allí nos enredemos en tantas cosas de este mundo, donde pensemos solamente en cómo hacer más dinero, en cómo prosperar más, en cómo tener más, en cómo aquí, en cómo allá, cómo disfrutar más de la vida, cómo pasear más, cómo tener más cosas, cómo estar a la última moda, cómo tener la tecnología más especial, y pensar solamente en eso, y de repente venga el Señor, porque nos descuidamos, nos quedamos. Así estaban en los días de Noé, comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, viviendo su vida. Desde que dicen que Cristo viene, desde que nuestros abuelos decían, desde que nuestros antepasados decían. Pero dice el apóstol Pedro, si el Señor no ha venido, no es porque Él no cumpla sus promesas, sino porque es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Dios está esperando al último hombre, a la última mujer que venga arrepentida, para que así venga el Señor. Entonces veamos cómo nos habla desde Mateo los días de Noé. Ahora no lo dice acá de esta manera. Veamos qué dice Pablo en Corintios. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Cuidémonos no solamente de apercibirnos cuando veamos grandes señales, cuando escuchemos grandes rumores de una cosa o de otra, sino que nuestro peligro más grande no son los rumores de guerra,
El peligro más grande no es las falsas predicciones que han habido acerca de la venida del Señor. Nuestro peligro más grande no es el tener miedo a que si la marca de la bestia va a entrar en vigencia pronto o no. Nuestro peligro más grande es que nos abrigue, nos arrope el sistema de este mundo y nos enrede, haciéndolo nuestra prioridad y dejando a Dios a un lado. Ese fue el problema y la condenación que llevó a los hombres del tiempo de Noé, ocupados cada uno en sus cosas, y no había tiempo para Dios. Primera de Corintios capítulo 7, ¿lo tenemos? Versículo 29, oiga lo que dice en adelante. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, que resta, pues, que los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Está contestándonos o está uniéndose el apóstol a lo que dijo el Señor Jesús en Mateo. En Mateo decía que las señales de los últimos tiempos antes de la venida del Señor sería que comprarían, venderían, comerían, beberían, se casarían y se darían en casamiento. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Hermano, ¿cómo me preparo? Hermano, ¿cómo le hago yo para no ser adormecido por el sistema de este mundo? ¿Cómo le hago yo para estar despierto? Ya no vamos a alcanzar a llegar en esta noche, pero por ejemplo la palabra nos habla de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 5 eran prudentes y 5 insensatas. 5 tenían aceite y las otras se quedaron sin aceite. Y cuando vino el Señor, solo 5, las que tenían aceite, entraron y las demás se quedaron afuera. Ese es un símbolo, ese es un ejemplo de lo que va a pasar con la iglesia del Señor. Ahora, aquí nos está alertando ya desde Mateo el apóstol. El Señor nos está diciendo cuál era el problema ya. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Cómo me alerto? ¿Cómo me preparo yo para eso? Oiga lo que dice la respuesta, la del apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 7, 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, el tiempo está cercano. Esto digo, hermanos, el tiempo es corto, ya no queda mucho tiempo. Ya el Señor está a las puertas. Imagínese si eso lo decía Pablo desde hace cerca de 2000 años. ¿Cómo estaremos ahorita de cerca? Si en el reloj de Dios Pablo ya miraba cerca la hora, cerca el día, ¿qué será ahora después de más de 2000 años? Entonces dice el apóstol, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que a los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Los que tienen esposa como si no la tuvieran. ¿Abandona a tu esposa? No, no está diciendo eso. ¿Descuida a tu esposa? No, tampoco está diciendo eso. Ignórala y no la tomes en cuenta. Tú sirve al Señor y déjala ahí. Si come, bueno, y si no, ahí Dios cuidará de ella. No, ¿verdad? No es eso lo que está diciendo el Señor. Pero no obstante, si dice, los que tienen esposa vivan como si no la tuviesen. En otras palabras, tu esposa es una bendición, tu esposo es una bendición, tus hijos son una bendición, tu familia es una bendición, pero pueden ser tu condenación. Pueden ser tu condenación. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo dice eso? Si mi esposa me quita el tiempo y el lugar que le pertenece a Dios, si por servir a mi esposa y atender a mi esposa y complacer a mi esposa me alejo de Dios,
Porque es que mi esposa me quiere los 7 días en la casa, hermano, por eso yo no voy al culto. Tengo que estar ahí para ella. O al revés, mi esposo, que es más típico. ¿Sí me explico? O sea, cuando una persona está interponiéndose entre Dios y el hombre, entre mi relación y la de Dios, entonces puede ser mi condenación el que por causa de esa persona yo haga a un lado a Dios o las cosas de Dios. Ahí se cumple la palabra que dijo el Señor: el que no dejare padre, madre, hijos, esposo, esposa y cualquier otra cosa en esta vida, no es digno de ser mi discípulo. Es decir, yo tengo que ser el primero, dice el Señor. Yo tengo que ser el prioritario. Nadie más, nada más que yo. Hermano, pero es que mi hijo tengo que estar ahí con él y que no se me salga y que esto y que el otro y al pendiente, y por eso yo no puedo buscar de Dios ni servir a Dios, porque por mi hijo, algún día que ya no tenga mi hijo, algún día, esas excusas te pueden llevar a la condenación. Porque en aquel día delante de Dios no tendrás excusa válida para decir: por culpa de mi esposa. No. Ella era una y tú eres otro. Tu decisión es tu decisión y la decisión de ella es su decisión. Servirme a mí es una decisión personal, no familiar, no matrimonial, personal. Tú has de elegir el camino que has de elegir. Si mi esposa quiere, qué bueno, y debo de buscar hacer todo lo que esté a mi alcance por persuadirla que busque a Dios conmigo. Si mis hijos quieren, tengo que buscar agarrarlos y abrazarlos y meterme al reino de los cielos con ellos. Pero si un hijo no quiere, si una esposa no quiere, si un esposo no quiere, si alguien se va a atravesar entre Dios y mi persona, lo siento, hijo mío, te quiero mucho, pero quiero más a mi Dios y le voy a servir, quieras tú o no quieras, me sigas o no me sigas, lo apruebes o no lo apruebes, te quedes en la casa o te vayas de la casa, y yo voy a seguir a mi Señor. Por eso dice el apóstol, dice: basta pues, el tiempo es corto. Y dice, por eso dice, el tiempo es corto, resta pues que a los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. En otras palabras, no está diciendo despréciala, no está diciendo ignórala, no está diciendo descuídala, no. Cuídala, ámala, atiéndela, respétala, apréciala. Pero lo que está diciendo simplemente es: pero no te excuses detrás de ella, de que por causa de ella no me puedes servir. Sea una esposa, sea un hijo, sea un padre, sea quien sea, cualquier persona. Dice: no quiero excusas. No es tiempo para excusas. No es tiempo para detenerme por fulanito o por sutanito. Puede ser un mal testimonio, puede ser un mal ejemplo, puede ser tal hermano, puede ser tal situación. Dice el Señor: no quiero excusas. Quiero valientes guerreros, vencedores, que tengan una confianza y una decisión plena en seguirme, y que sepan que el que ha decidido seguirme a mí tiene que estar dispuesto a caminar sin que nada lo aparte de mí, sin que nadie se interponga entre yo y él. ¿Sí me explico? Dice: resta pues que los que tienen esposa sean como que no la tuviesen. Dice: y los que lloran como si no llorasen. Ya está desglosándonos más el Señor a través de Pablo las cosas que nos van a detener, o que van a detener a muchos de no buscar a Dios de corazón, de no estar preparados como aquellas vírgenes insensatas. Los que lloran, ¿qué tiene que ver eso, hermano? Dice: los que lloran como si no llorasen. ¿Hay un problema con llorar? No hay nada malo con llorar. Hay tiempo para todo. La Biblia dice que lloremos con los que lloran y que riamos y gocemos con los que ríen y gozan. Pero ¿por qué dice aquí que los que lloran como si no llorasen? Hay muchas experiencias negativas que vamos a vivir en esta tierra. Hay muchas aflicciones que vamos a pasar, porque muchas son las aflicciones que el justo padecerá. Hay muchas situaciones decepcionantes que vamos a experimentar.
En el hogar, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en donde sea, estamos expuestos a que nos lastimen, a que nos hieran, a que nos maltraten, a que nos menosprecien, a que abusen de nosotros, a que nos traten mal. Estamos expuestos a un montón de cosas. Y muchas veces, ¿por qué no me saludó el hermano? ¿Por qué no fueron a visitarme? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me sentí mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dice el Señor: hijo, hija, yo sé que va a haber momentos difíciles. Va a haber momentos donde vas a llorar, donde te vas a sentir triste, donde te vas a sentir solo, sola, donde te vas a sentir abandonado, donde te vas a sentir que a nadie le importas, que nadie se preocupa por ti, que si vives o mueres lo mismo les da. Vas a sentirte mal en muchos momentos, pero yo quiero decirte, ese llanto que vas a llorar, una de dos: o amarga tu vida y te hunde en depresión, en soledad, en amargura, en tristeza, en desgracia y en derrota. O esas lágrimas las pones en la redoma del Señor, las entregas a Él, y Él dirá: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Él vendrá a consolar tus lágrimas, Él vendrá a consolar tu dolor, Él vendrá a consolar tu tristeza. Él te dirá: yo te amo aunque nadie te ama, a mí me importas aunque nadie le importes, y yo di mi vida por ti aunque nadie dé nada por ti, y yo te amo, hijo. Levántate de esa condición, no te deprimas, no te orilles, no te hundas en depresión. Levántate en el nombre de Jesús como si no llorares. Levántate, porque dirás: el Señor está conmigo, y mis lágrimas caerán en la redoma del Señor y no caerán en vano. Aleluya. Él me consolará, Él me socorrerá. Que mi llanto no me hunda. Hermano, es que si yo le contara lo que yo he pasado, hermano, por eso estoy como estoy. No, hermano, yo ya no confío en nadie. Si usted supiera lo que me hicieron. Y comienzan a llorar literalmente, o a llorar en el sentido figurativo. O sea, quejas, críticas, excusándose de que yo soy como soy porque todos son iguales, puros hipócritas. Me han hecho esto, me han hecho lo otro, y les han lastimado. Yo no dudo que te hayan lastimado. Yo no dudo que te hayan usado, que te hayan maltratado, que te hayan hecho sentir mal, y que eso te haya costado lágrimas, y que te haya dolido, y que te haya herido hasta lo profundo del corazón. Una herida no atendida, llorarás lágrimas de amargura, y eso te puede llevar a la condenación. Hay gente amargada por lo que les hicieron, que en vez de perdonar, que en vez de agarrarse del Señor para superar su problema, se quedan quejándose, lamentándose por su desgracia, y los convierte en personas terribles, amargadas, decepcionadas de la vida, y que se desquitan con quien se pone en su camino por las cosas que les han hecho y que les han pasado. Dice el Señor: los que lloran como si no llorasen, porque tienen quien los consuele, tienen quien los ayude. Que no te detenga el llanto, que no te detengan las lágrimas. La Biblia dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. No se va a detener, seguirá caminando, irá andando y llorando, pero un día volverá con regocijo, trayendo sus gavillas de bendición. Aleluya. Está bien que llores, en ocasiones es inevitable llorar, pero no te detengas. Sigue andando y llorando, pero con la semilla de la palabra de Dios, con la semilla del evangelio, con la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Que no te despegues de ella, que no te desprenda nada de ella. Sigue caminando con esa bendición. Es cierto, repito, muchas veces no podemos evitar el llorar, no podemos evitar el sentirnos mal, no podemos evitar el sufrir y el ser lastimados, y el ser heridos, y el ser vituperados. Pero recuerda, dice el Señor: el que llora, no tome como excusa eso para detenerse. No tome como excusa eso para decir: yo no sigo por la culpa de fulano, yo me detengo porque fulano me hizo esto, yo me detuve porque miré esto otro, me dolió lo que me hicieron, me dolió lo que me dijeron. ¿Quieres perderte?
¿Quieres detenerte por una niñería tan insignificante? ¿Quieres perder tu alma por una causa tan fácil de superar? No permitas que una mala acción o actitud de alguien te detenga, te paralice, te haga fracasar, te fracture. Levántate en el nombre de Jesús y pelea la buena batalla y sigue adelante en el nombre del Señor. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán, dice el Señor Dios Todopoderoso. Él estará contigo como poderoso gigante para sacarte adelante en medio de toda lucha, de toda prueba, de toda necesidad. Él estará en medio del dolor, Él estará en medio de las lágrimas, Él estará en medio del sufrimiento. Ahí estará el presente, ahí estará el presente. No te detengas, mi hermano, no te detengas, mi hermana. El llanto y el dolor te ayudarán a buscar a Dios con un corazón más abierto, con un corazón más confiado en Él y con una firmeza más sólida en el Señor. Porque después de ser lastimado y herido y levantarte, ya no cualquier cosa te lastima, ya no cualquier cosa te hiere, ya no cualquier cosa te hace sentir mal, ya no cualquier cosa te hace retroceder. Ahora caminas con más firmeza, ahora caminas con más determinación, ahora caminas con más solidez, porque sabes en quién has creído y sabes que el que te sacó de la pasada te sacará de la presente y te sacará de la futura. Sabes que el Dios al que le has creído es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios que tiene poder para llevarte hacia el reino de los cielos, para darte la victoria en esa área, en esa necesidad, en ese problema que tienes. Él tiene el poder para sacarte adelante, pero no te detengas, no te detengas, no te excuses en las lágrimas, no te excuses en el dolor, no te excuses en lo que te han hecho. Supéralo, supéralo con la ayuda del Rey de los cielos. Supera lo que has pasado, supera lo que has atravesado. Él está aquí para ayudarte, Él está aquí para sacarte adelante y para darte la victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Él te quiere dar la victoria, mi hermano. Él te quiere dar la victoria. Él te ha traído para darte esa victoria, aleluya. Él te ha traído para darte esa victoria, aleluya. Póngase de pie y vamos a buscar al Señor. Es tiempo de recibir algo especial de Dios.